escuchas es la voz de Keniara Barron al teléfono pidiendo ayuda. Unos cuantos meses antes creyó que hacía lo correcto y en un acto de bondad le abrió las puertas de su casa y le ofreció un techo y comida al padre de sus pequeños hijos sin imaginarse que le había abierto las puertas a un carnicero sin alma, al asesino demoníaco que acabaría con su vida de la peor manera y que derramaría la sangre de sus propios hijos. La siguiente es una historia verdadera. Sal de aquí si tienes miedo. Esto es Personajes Siniestros. Building Your Community o Construye tu Comunidad es una organización civil apegada al Islam que se describe como en contra de las armas y la violencia. Aquel octubre de 2017, dicha agrupación había organizado un evento en la ciudad de Tampa, en Florida, y Ronnie O'Neill III, como fiel seguidor de aquel grupo, estaba ahí. De pronto, en el lugar se escucharon algunas detonaciones de armas de fuego. Aparentemente, un auto al pasar había disparado contra los asistentes al azar, hiriendo a varios de ellos. Entre los heridos estaba O'Neill, quien había recibido un disparo de escopeta. Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital y ahí, en el quirófano, su corazón se detuvo hasta 4 veces. Sin embargo, por maldición o por milagro, O'Neill, de 29 años, logró sobrevivir y a poco era dado de alta. Por aquellos días, poco antes del incidente en Tampa, O'Neill había tenido una fuerte discusión con su entonces pareja, Leisha Robinson, con quien había procreado un hijo, y debido a esto, él había terminado por salirse de la vivienda que compartían. Así, O'Neill, sin tener un hogar a donde ir, pidió a sus familiares que le dieran alojamiento en sus casas, pero ellos se negaron poniendo cientos de pretextos. Luego, pidió lo mismo a sus amigos, pero estos se habrían negado también con pretextos similares, y fue así como sucedió que la única persona que quiso recibirlo bajo su techo fue su expareja, Keniara Barron. Fue la madre de ella quien contó cómo su hija le había llamado por teléfono para contarle que pensaba darle alojamiento a O'Neill, no solo como un acto de humanidad, sino también porque era el padre de sus 2 pequeños hijos. La mujer contó que ella le previno de hacerlo, pues O'Neill le inspiraba una gran desconfianza y sin embargo, su hija ignoró su consejo y decidió llevarlo a vivir con ella. Pero, ¿quién era Keniara Barron? Tenía 33 años y vivía sola con sus 2 pequeños, Ronnie O'Neill IV, entonces de 8 años, y Ronidia, una niña de 9 que había nacido con parálisis cerebral y había sido diagnosticada con autismo. No podía hablar y solo recientemente había logrado dar algunos pasos con la ayuda de una andadera especial. Keniara adoraba a sus hijos, había retomado recientemente la universidad y sus vecinos y amigos la describen como una mujer amable, siempre dispuesta a ayudar a los demás y muy apegada a la fe cristiana. Aparentemente, fueron estas cualidades las que influyeron en su decisión de dar alojamiento a O'Neill. Sin embargo, también hay evidencias y testimonios que apuntan a que aún después de su divorcio, ambos seguían teniendo una relación cercana, tal vez hasta sentimental, pues existe evidencia fotográfica de que ella visitaba a O'Neill durante su convalecencia en el hospital. Además, Leisha Robinson, entonces pareja de él, asegura que Keniara llegó a discutir con ella por teléfono por asuntos relacionados con O'Neill. Por otro lado, hay testigos que señalan que ambos mantenían una relación intermitente, que después de su divorcio habían seguido viéndose de vez en cuando. Pero, ¿y O'Neill?
Ronnie O'Neill III tuvo una infancia complicada. En aquel momento casi nadie lo sabía, pero a los 5 años, él y su hermano sufrieron de abuso íntimo por unos familiares lejanos. Los hechos se mantuvieron en secreto, sin embargo, y por ello ninguno de los dos recibió ayuda psicológica para superar los traumas que sufrieron. O'Neill cantaba en el coro de la iglesia y su familia contó que él solía subirse a los árboles o al techado de la casa para hablar con Dios y que no conoció a su padre biológico hasta después de alcanzar la mayoría de edad. En la preparatoria había sido jugador de fútbol americano y después de graduarse había intentado unirse a la Marina de los Estados Unidos, pero falló repetidas veces el examen de admisión. Así, O'Neill tuvo varios empleos. Por aquel entonces había trabajado como conductor de camiones y poco antes en un casino también. Además, solía producir sus propias canciones de hip hop en un pequeño estudio improvisado en su casa y alrededor de 2010 comenzó a acercarse a la fe islamista, de la que llegó a ser un ferviente seguidor, uniéndose a Building Your Community, el grupo que aquel 2017 organizó el evento en el que casi pierde la vida. Su relación con Keniara, o Kiki como solía llamarle, había comenzado alrededor de 2010 o 2011 y todo parece indicar que desde un principio estaba marcada por los conflictos. En 2012, Keniara inició un proceso legal en el que exigía que O'Neill reconociera la paternidad de la hija discapacitada de ambos y en el que a través de una prueba de ADN se determinó que en efecto Ronivia era su hija biológica y que estaba obligado a pagar manutención tanto por la pequeña como por su otro hijo un año menor. Tiempo después, Keniara volvió a demandarlo, pues ya le debía más de $1,700 de la mencionada manutención para sus hijos. Así, entre rompimientos y reconciliaciones, para 2016, O'Neill ya había conocido a Alicia Robinson, con quien vivía y con la que procreó otro pequeño. Seguía frecuentando a Keniara, sin embargo, y cuentan los vecinos que sus peleas eran constantes y que varias veces habían visto a O'Neill subirse al techado de su casa a vociferar, completamente enfurecido. Aseguran también que no habían sido pocas las veces que la policía había tenido que acudir al lugar para calmar los ánimos y restablecer el orden. Así las cosas, llegó 2017, año en el que O'Neill sobrevivió a aquel tiroteo y Keniara decidió darle alojamiento en su casa. Quienes lo conocían contaron que los meses siguientes él estaba convencido de que había sobrevivido a aquello por un verdadero milagro, que había sido elegido por Alá, y conversaba libremente de ello. Comenzó a compararse con Malcolm X, un luchador social, orador y ministro religioso norteamericano, devoto del Islam, asesinado aparentemente debido a conflictos internos con extremistas de la misma religión. O'Neill además aseguraba que él era un objetivo prioritario para agentes del Islam, la CIA y el FBI, que querían eliminarlo. También comenzó a hablar de demonios y de que era invencible. Sus conflictos con Keniara, por otro lado, continuaban, aunque nadie hubiera podido imaginarse entonces el desenlace siniestro que su historia tendría. 18 de marzo 2018. Poco después de la medianoche, una llamada entra al número de emergencias de Riverview, en Tampa, estado de Florida. El siguiente es un fragmento grabado de aquella llamada. Recomendamos discreción, su contenido es verdaderamente escalofriante. Hello?
Where's the gun? Who did this? You're talking another way. Who did this? Aquellos eran los gritos de terror de Keniara Barron pidiendo la ayuda de la policía. En el audio, difícil de comprender por la misma naturaleza de las circunstancias y la poca calidad de la grabación, se puede escuchar a Keniara gritando con la voz desgarrada: "Perdón, Ronnie, perdón, confié en ti, confío en todo lo que haces, te amo, ayúdame, tengo un disparo en el brazo, Allah Akbar, Allah Akbar". Mientras al fondo se puede escuchar a O'Neill diciéndole a gritos a alguien más: "Allah Akbar, repite, Allah Akbar. Ahora, conviérteme en un hombre de verdad, ven aquí y dispárale a esta p***". Al mismo tiempo, se escucha la voz de un niño repetir: "Allah Akbar, Allah Akbar", mientras el operador de emergencias pregunta repetidamente por la dirección sin obtener respuesta. La llamada se cortó, pero un par de minutos después, el teléfono volvió a sonar. Era James Gray, vecino de la pareja, quien llamaba para reportar que después de escuchar gritos en la casa vecina, alguien llamó desesperadamente a su puerta. Al salir, vio en la oscuridad la silueta de Keniara tirada en el jardín frontal mientras O'Neill, de pie frente a ella, la golpeaba salvajemente con un objeto alargado que en ese momento no pudo reconocer. La policía se dirigía ya al lugar cuando otra llamada entró a la central. 911, what is your emergency? Hey, I just been attacked by some white demons inside Kiki. Kiki, her name is Kiki, and she tried to kill me. What's she at? Huh? Era O'Neill, quien llamaba para reportar que había sido atacado por un demonio blanco que estaba dentro de Kiki, que ella había tratado de matarlo y que él le había quitado la existencia. Instantes después, los agentes llegaban al lugar y lo que encontraron se quedaría con ellos el resto de sus vidas. En el jardín de la casa vecina yacía Keniara, casi irreconocible, con el rostro destrozado a golpes, ya sin vida. A su lado podían verse los fragmentos de una escopeta hecha a pedazos, la que aparentemente había sido utilizada para arrancarle la existencia. Mientras los paramédicos hacían esfuerzos inútiles por salvarle la vida, un resplandor rojizo comenzó a iluminar el interior de la casa y poco después, espesas volutas de humo negro comenzaban a salir del lugar. Un bombero entró de inmediato a la vivienda dispuesto a prestar ayuda y sacar de ahí a quien pudiera necesitarlo. Al mismo tiempo, un hombre salió de la vivienda dirigiéndose a los policías mientras repetía: "Kiki era el demonio. Los niños eran hijos del demonio". Era O'Neill, que vociferaba completamente salpicado de sangre. Los agentes le ordenaron detenerse, pero este ignoró sus demandas y seguía caminando hacia ellos. Así, se vieron obligados a reducirlo con una pistola eléctrica. O'Neill cayó, los agentes lo esposaron y fue llevado detenido a una patrulla. Entonces, la puerta del estacionamiento se abrió y de entre el humo y las sombras salió un pequeño caminando con dificultad. Dio unos pasos hacia los agentes y se desplomó. Los policías se acercaron apresuradamente y al tenerlo cerca, descubrieron que tenía múltiples heridas de cuchillo, entre ellas una en el cuello de la que emanaba sangre a borbotones y un tajo espantoso en el vientre por donde asomaban sus intestinos. Además, una gran parte de su cuerpo había sido desfigurada por el fuego.
Mientras los paramédicos lo atendían, le preguntaron si sabía quién había hecho aquello. Sí, fue mi papá, respondió. Él le disparó a mi mamá. Al mismo tiempo, el bombero que había entrado a la casa encontró entre la oscuridad y el humo una pequeñita tirada en el suelo de una habitación. Él la llamó, pero ella no respondía. El bombero se acercó a ella y en su afán por salvarle la vida, la tomó entre sus brazos y comenzó a llevarla hacia afuera, pero entonces lo vio. La niña tenía al menos 2 enormes heridas, una en la parte trasera de la cabeza, entre la base del cráneo y la nuca, y un tajo enorme en la espalda. Era imposible que siguiera con vida y al llevarla afuera lo confirmaron. La pequeñita estaba muerta. El bombero se quitó el casco, fue hacia sus compañeros y se echó a llorar. Así, O'Neill fue puesto bajo arresto. Sus primeras declaraciones carecían de sentido y su irracionalidad llevó a las autoridades a internarlo en un sanatorio para llevar a cabo su evaluación psicológica. Mientras tanto, su pequeño hijo luchaba por su vida. Al paso del tiempo, se determinó que O'Neill sí era mentalmente capaz de comprender sus actos y que podía ser llevado a juicio, al tiempo que su hijito, después de muchos meses de cuidados hospitalarios, logró sanar sus heridas y finalmente fue dado de alta del hospital. El juicio contra O'Neill fue programado para el mes de julio del año 2021 y aunque para todos era claro cuál sería el resultado de su comparecencia frente al tribunal, nadie hubiera podido imaginar el espectáculo grotesco, aberrante, en que O'Neill convertiría su juicio cuando decidió ser su propio abogado y llamó a testificar en su defensa a su propio hijo. Lo que el pequeño declaró acerca de lo sucedido aquella noche llenaría de horror a todos los presentes y convertiría a O'Neill en uno de los asesinos más siniestros y despreciables de la historia de los Estados Unidos.